Segunda parte. La Iglesia de Cristo fundada. Estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos considerando el punto sexto del perfil o presentación de la primera división del libro y conclusión de este punto. Jesús como el justo, el Hijo del Hombre, rechazado por las sectas religiosas, el pueblo y los ancianos. También típico de la actualidad y temas desarrollados en los capítulos sexto y séptimo. También el rechazo de Jesús en los capítulos 6 y 7 y contemplaremos la última semana de Daniel. Y luego la consideración del séptimo punto de la presentación o perfil del estudio. Jesús es proclamado en Samaria y al eunuco por Felipe, típico de Jesús de su existencia que se proclama a Israel y a los gentiles en el comienzo del milenio, capítulo 8, y las jornadas misioneras de Felipe, vistas en el capítulo 8, y a Saulo de Tarso y su persecución a la iglesia. En un párrafo anterior de la emisión pasada afirmamos que las 3 primeras bendiciones prometidas de Daniel, capítulo 9, verso 24, se cumplió en el Calvario. Sí, el Señor terminó la transgresión, hizo un fin al pecado e hizo la reconciliación por la iniquidad en la cruz. Provisión completa para la completa salvación se llevó a cabo a través de Cristo, quien obtuvo eterna redención para nosotros, así como para los judíos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. La provisión, también hecha para las otras 3 promesas en este versículo, se cumplieron en la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La última de las 70 semanas determinadas o decretadas, 7 años de Daniel 9:24, efectivamente fueron cumplidas, desde el día de Pentecostés hasta la lapidación de Esteban. Los judíos, por rechazar a Cristo de nuevo y al negarse a creer el discurso de Esteban, perdieron su derecho a disfrutar de las bendiciones de Cristo, de su muerte y resurrección. Se consideran indignos de la vida eterna. Capítulo 13, versículo 46. Debido a que los judíos no aceptaron a Cristo a principios de este siglo, se supone por lo general que Daniel 9:24 tendría que cumplirse nuevamente. Se sostiene que el versículo 27 nos enseña aquello, pero esto no es lo correcto. Daniel, capítulo 9, versículo 27, no se ha cumplido, no es una repetición del versículo 24, ni el cumplimiento de los últimos 7 años de los 490 años decretados o determinados o 70 semanas. Damos los 2 versículos de lado a lado. 70 semanas, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la eterna justicia y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, versículo 24 de la versión revisada. Y ahora leeremos Daniel capítulo 9, versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, estos 7 años, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación cese y la muchedumbre de las abominaciones. Él desolará hasta la consumación y que está determinado se derrame sobre el desolador. Observe que el versículo 24 prometió bendiciones solamente, y todas esas bendiciones ofrecidas vinieron a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y a través del don del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el versículo 27 no ofrece una bendición, sino que anuncia angustia, aflicción y desolación. Es importante tener en cuenta todas estas distinciones. La una semana del versículo 27, que no se dice ser la última de las 70 semanas decretadas o determinadas del versículo 24. Esto debe significar alguna otra semana o 7 años. La última semana de las 70 decretadas fue determinada, como decimos, o decretada, con las otras 69 semanas, pero nos indica que la una semana del versículo 27
fuese determinada o decretada. Su cumplimiento es simplemente profetizado y todavía la ira está determinada sobre el desolador. El Señor concede la gracia de las cosas del versículo 24, pero el príncipe del versículo 26, cuyos antepasados, los romanos, destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo, será el actor cruel del versículo 27. Él actuará de lleno, de frente contra la autoridad divina, incitado por Satanás. Por lo tanto, su fin será como una inundación, como dice en el versículo 26, es decir, en sentencia o juicio. La ira será derramada sobre él como el desolador. Este príncipe será el anticristo, un abominable usurpador que reinará durante 3 años y medio como gobernante mundial, pero será derrocado y muerto. Capítulo 13, versículo 4 de Apocalipsis, que nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así, este gobernante mundial será derrocado y muerto en la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Que nos dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. A principio de esta semana de 7 años, vistas en Daniel capítulo 9, versículo 27, los judíos aceptarán las proposiciones de una liga de naciones, y así traerán sobre sí mismos indecible angustia y dolor indescriptibles. Ellos debían haber aceptado al Mesías príncipe, versículo 25, quien introdujo las bendiciones de versículo 24 en su primera venida. Es muy lamentable que alguno de nosotros cayera alguna vez en el error de llamar a Daniel capítulo 9, versículo 27, la última semana de Daniel. Daniel nunca dio este tipo de llamado o nunca la llamó de tal manera, ni cualquier otro escritor de la Biblia. Por otra parte, la semana 70 o los últimos 7 años de Daniel capítulo 9, versículo 24, se cumplieron por las actividades registradas en Hechos capítulo 2 al capítulo 11. Eran las arras de las bendiciones del milenio. El capítulo 9 registra la conversión de Saulo y la unción del Espíritu. Los capítulos 10 y 11 registran la visita de Dios a los gentiles, mientras que el Señor estaba preparando a los gentiles para el mensaje de Pablo a través del ministerio de Pedro. Él estaba así preparando a Saulo de Tarso para los gentiles a través del ministerio de Ananías y Bernabé. Veamos un positivo e importante hecho. Cristo fue crucificado en el 33 después de Cristo. Esta vista es probada por Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Sus 70 proféticas semanas, 490 años, se midieron desde el 444 a.C., cuando Nehemías obtuvo permiso de Artajerjes para visitar a Jerusalén. Añada 33 a esto y tenemos 477. Jesús fue ejecutado en el primer mes del año judío. De aquí el tiempo exacto fue 476 años. Pero las palabras del profeta determinan o demandan 483 años, 7 semanas y 3 veintenas y 2 semanas, 69 proféticas semanas. Desde el mandamiento del rey hasta el cortar del Mesías. ¿Cómo vamos a conciliar esta aparente discrepancia? Debemos convertir las figuras gentiles a las figuras bíblicas. El calendario judío tiene 360 días por año. Puede ver en Génesis capítulo 6 al capítulo 8. Antiguamente, después del tiempo del diluvio de Noé, la tierra comenzó a viajar más lentamente alrededor del sol. Por eso, nuestro año tiene 365 días y 6 horas aproximadamente, llamado calendario gregoriano. Multiplicamos 476 por 365 y un cuarto y es igual a 173.859, el número de días de Nehemías hasta el Calvario. Ahora dividimos este número por 360 y nos da 483 años, menos 21 días. De aquí, las otras fechas para la muerte de Jesús son incorrectas, porque presentan a la profecía de Daniel nula y vana, lo cual desmoraliza las otras profecías del Antiguo Testamento. Jesús evidentemente nació en el otoño del año 1 a.C. y fue crucificado en el año 33 después de Cristo. La frase 400 años, Hechos capítulo 7, versículo 6, y leemos:
Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto puede confundir a algunos, porque leemos 430 años en otros lugares. 2 precisamente, Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Concuerda con los Hechos de los Apóstoles. Ambas referencias muestran que la duración de las aflicciones o cautiverios de Israel fueron 400 años. Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No hablan de las aflicciones de ellos, sino de otros 2 hechos. El primero registra la duración de su residencia, que sin duda es contada desde la fecha del mandamiento de Abraham para dejar su tierra nativa. Note la exacta redacción de Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahora el Señor había dicho a Abraham, vete, etc. Parece que Dios le dio aquellas séptuplas promesas. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, 5 años antes que comenzara su jornada de fe, porque tenía 75 años cuando partió. Gálatas capítulo 3, versículo 17 enseña que desde el día en que el Señor dio a Abraham el pacto hasta que él dio a Israel la ley, fueron 430 años. Ismael, menospreciando a Isaac, Génesis capítulo 21, versículo 9, marcó el principio de los 400 años de persecución. El desprecio de Ismael es llamado persecución, en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pasamos ahora a contemplar el 7º punto de la presentación en perfil del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús es proclamado en Samaria y al eunuco por Felipe, típico de Jesús, de su existencia, que se proclama a Israel y a los gentiles en el comienzo del milenio. Capítulo 8. Veamos también las jornadas misioneras de Felipe en el capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Comenzamos la lectura en Hechos capítulo 8, 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Veamos la predicación del Evangelio en Samaria. Felipe anuncia a Cristo en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La primera frase de este capítulo pertenece propiamente al capítulo anterior, por una división conveniente. Sin embargo, Saulo es el eslabón importante en la narración. Él fue el actor principal en la gran persecución. ¿Cómo esa gente amaba a Jesús y la verdad? Porque preferían más bien ser, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 1. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 4. Lo prefirieron mucho más que negar a su Señor. La cuarta estrofa o versículo está muy lleno de significado. Por lo tanto, los que fueron esparcidos en todas direcciones iban de un sitio a otro predicando la palabra. Los que estaban dispersos estaban en la manera de cumplir las palabras de Jesús a los apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 19, Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo puedo comparar con Colosenses capítulo 1, versículo 23. Esta es la manera como Dios anula y hace buen uso incluso de la oposición de Satanás. Salmo 76, 10. El ministerio espiritual y público de Felipe comenzó en el 38 después de Cristo. O, al menos, su viaje a Samaria, sin duda data las fechas de aquel tiempo. Tenga en cuenta que la gran persecución se levantó el día de la muerte de Esteban. El hecho que todos fueron predicando no es un argumento para que todos los que están llenos del Espíritu Santo hoy y hablan nuevas lenguas, inmediatamente deban dejar
sus trabajos y empiecen a predicar o lo intenten. En primer lugar, tengan en cuenta que se vieron obligados a salir o renunciar a sus creencias o sus vidas. En segundo lugar, sabían la palabra, es decir, el Antiguo Testamento. Compárese con Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, usando el Salmo 78, versos 4 al 7. Efesios capítulo 6, verso 4 también. En todas las direcciones y los escritos de los apóstoles hay constantes referencias al Antiguo Testamento. Eso era para ellos la palabra de Dios. Por lo tanto, Lucas con razón podría registrar que fue la predicación de la palabra. Cuando la gente se salva hoy en día, e incluso cuando es llena del Espíritu Santo, no conocen toda la palabra de Dios todavía. ¿Cómo entonces pueden proclamarla? No, pero después de recibir el Espíritu Santo, quien llena a los creyentes, Él puede guiar e instruir en la verdad. Tenemos que leer y buscar entender la palabra de Dios para que podamos ser capaces de instruir a otros también. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Y leemos esta referencia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Observe aún más su mensaje. Felipe predicó a Cristo o al ungido y a Jesús. Capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos allí, entonces, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Verso 35. Él predicó las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 12. En consecuencia, ¿qué recibió la gente? Recibió la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? Los demonios fueron expulsados, los enfermos fueron sanados y el gozo fue reinante. Versículos 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aunque Felipe bautizó, sin embargo, el bautismo no fue su tema. Y aunque obró milagros en el nombre de Jesús, eso no fue su tema. El nombre mismo de Cristo Jesús fue siempre el tema de todos los apóstoles. Por lo tanto, desde las Escrituras lo anunciaron. Capítulo 8, versículos 25 y 35. Por supuesto, declararon tanto la humanidad y la deidad de Jesús. Capítulo 8, versículos 32, 34 y 37. Vamos a leer estos pasajes. Hechos, capítulo 8, verso 32. El pasaje de la Escritura que se leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Considera la posibilidad de quién era Felipe y que él fue ungido con el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 3, 5 y capítulo 21, versículo 8. Y veamos las referencias. Capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. No era Felipe apóstol. Lucas capítulo 6, versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. ¿Quién le dio su oficio? Tenga en cuenta los resultados que siguen a su real ministerio según las Escrituras. Leemos Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Avergüenza los modernos predicadores del Evangelio que no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios, sino rechazan lo primero y niegan lo segundo. ¿No es una evidencia de la importancia que el Espíritu Santo pone en la palabra de Dios? A continuación puede leer el capítulo 13 y note con qué frecuencia se hace mención especial de la palabra y ve los resultados de tales énfasis. Capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra que nos fortalece e instruye en su exacto conocimiento. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia del Señor para la administración y comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.